El ministro Marco Euseda ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio del Reino con poder a través de un mensaje práctico para el diario vivir. Con ustedes, el ministro Marco Euseda. Este tema es la bestia que sube del mar. Estamos ahora en la parte número 3 de este tema. Y queremos leer la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versos 7 y 8. Y dice las escrituras, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Mire, se le permitió, es una palabra bien importante para tomarla en cuenta. Se le permitió, o sea, hubo un permiso de parte de Dios de hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, todo pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando de Jesucristo, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero también podemos ver, dice, de que toda lengua, pueblo y nación, que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hay un sello en nuestro corazón, en nuestra vida, aunque no es visible. Y por ello Satanás viene a sellar a todo aquel que no cree en Dios, a todo aquel que se ha rebelado en contra de Dios, todos los principios bíblicos y cristianos se ha rebelado. Entonces él viene a querer destruir, a querer robar todo eso, lo que Dios ha hecho. Por eso es un impostor, un engañador completamente. Y por ello él viene a usurpar, viene a robar. Por ejemplo, Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, pero este viene a robar, a matar, a destruir, porque odia a Satanás completamente, de una manera profunda al ser humano. Por ello cuando vemos que todo esto se cumple, el tratado de libre paz con Israel, todo el infierno se desatará sobre la tierra. Esto será la segunda mitad del periodo de la tribulación, frecuentemente conocido como la gran tribulación. En Daniel lo describe de esta manera: mientras miraba yo el cuerno, dice Daniel, hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. Y continúa y describe la persecución del anticristo llevará a cabo a oprimir el pueblo santo del Altísimo y provocará tremenda cantidad de destrucción. Vamos a ver, incluso la Biblia dice que cuando todo esto ocurra, incluso ya en el final de la tierra, cuando Jesús venga y derrote al anticristo, al falso profeta, que es el próximo que vamos a hablar, y al dragón, que va a ser el último que va a entrar, el primero que entra al lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. Pero después va a entrar todos aquellos que le siguieron, pero las calles, dice la Escritura, serán como ríos de sangre, porque habrá una mortandad sin precedentes como nunca antes la ha habido en la tierra. Por ello es importante nosotros saber de que si estos tiempos que Dios nos está permitiendo vivir, que podamos nosotros elegir correctamente y elegir vivir, elegir sabiamente en nuestras acciones que nosotros tenemos en esta vida. Por ello es importante abrirle nuestro corazón al Señor, viendo a la luz de las Escrituras. Si nosotros leemos las Escrituras y vemos lo que está sucediendo alrededor del mundo, nos damos cuenta de que estas plataformas ya están hechas para que aparezca este ser malvado. Por ejemplo, también dice las Escrituras que se le permitió hacerle guerra a los santos, hacerle guerra a los santos. ¿De quiénes son esos santos? Está hablando del pueblo que no se dejó imponer la marca después de que la iglesia se haya ido. Porque mucha gente que hoy en día está viviendo vidas a medias en el Señor, esa gente no va a participar en el rapto de la iglesia, se va a quedar, pero aunque se queden, van a pagar con sus vidas la salvación. Por ello es importante desde hoy en adelante marcar una vida en el Señor, caminar derechos en el Señor, buscando y sabiendo que en cualquier momento viene nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. La palabra hebrea para oprimir literalmente significa desgastar. El anticristo desgastará a los santos, los que se vuelven cristianos durante la tribulación, porque durante la tribulación y la gran tribulación en ese tiempo va a haber
en todo ese tiempo va a haber predicación de la palabra, va a haber predicación, y en toda esa predicación de la palabra muchos van a pagar con la muerte. Hoy en día nosotros estamos viviendo ese desgaste que se está viviendo hoy, el desgaste en contra de un sistema pagano, babilónico que estamos viviendo hoy en día, que todavía el Espíritu Santo está en la tierra. No ha llegado el rapto de la iglesia, pero una vez que se vaya, esto va a ser terrible, va a ser escabroso y pero muy peligroso. Por ello es importante que hoy nosotros tomemos esa decisión. Si usted no lo ha hecho, reconciliarse con el Señor, afirmarse su vida espiritual y caminar en el poder de Dios. Por ello la Biblia y nos enseña a través de toda la escritura de que mantengamos firmes, mantengamos nuestras lámparas encendidas, mantengamos esa llama encendida esperando de que nuestro amado Maestro, nuestro Señor Jesucristo, aparezca por su iglesia. También estos sistemas buscarán desgastar y llevar a la gente a tomar decisiones equivocadas. El anticristo no solo acosará a estos creyentes a buscar acabar con ellos, probablemente a través de la presión económica, de la incautación pública de bienes, cuando ellos rehúsen aceptar la marca de la bestia una vez, sin duda obligará a todos. Se está hablando que, imagínense, hoy en día cuánta se sufre, por ejemplo, si no hay algo que poner en la mesa para los hijos, si no hay las suficientes finanzas para pagar los servicios públicos como el agua, la luz, el sistema de botar la basura, por ejemplo, el pago de la casa o la renta, etcétera. Se imagina todo eso, pero cuando venga el anticristo y vea que mucha gente no se ha puesto la marca de la bestia, entonces va a buscar la manera de desgastarlos, haciéndoles a través de las finanzas, a través de los trabajos, a través de muchos medios, a modo de desgastarlos, y a otros los va a tomar y los va a llevar cautivos. Por ejemplo, dice las Escrituras en Apocalipsis 13, versos 4 y 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es Satanás y la bestia está hablando del anticristo. No es un animal, es un ser humano, pero sus acciones son de animal. Es una bestia. Y Apocalipsis nosotros leíamos en los capítulos anteriores de que trae cuatro tipos de animales. Una es el leopardo, y otra es las patas de oso, la boca de león y los cuernos. No se sabe de qué animal sean, porque son 10 cuernos que va a traer esa bestia, posiblemente de distintos animales, o no lo sabemos si sea de un solo animal, pero trae cuernos. Y digo yo que son 4 animales porque el leopardo no tiene cuernos, el oso tampoco, ni el león tampoco. Hay de otro animal también. Por ello es importante entender las Escrituras e ir despaciamente pidiéndole sabiduría al Señor para poderlas leer. También dice las Escrituras, adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para hablar, y que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dice Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y 5, para que actuar 42 meses. Es algo bien corto, 3 años y medio que va a tener. No va a reinar mucho, aunque tenga mucho poder y domine toda la tierra, su reinado es bastante corto. Vemos también en las Escrituras de cómo este ser perverso entra en la tierra, haciendo pasarse por una gran persona, por una gran solución al mundo, por ser una de las mentes más brillantes de este último tiempo. Pero los que leemos las Escrituras sabemos que simplemente es una farsa y es una mentira para engañar a las masas. Por ello hoy en día nosotros tenemos que caminar con la cabeza en alto, siempre leer la Biblia. Mucha gente dice: es un libro histórico, no tiene nada que ver conmigo. Estamos en una era postmoderna, ya nada me sorprende. Estamos ya a la luz de la tecnología, estamos viendo cuántas cosas, nada me sorprende. ¿Cómo un libro de tantos años de antigüedad me va a hablar a mí si yo sé tantas cosas y todo lo tengo en mis manos a través del celular? Pero saber esto, que si queremos saber lo que va a suceder en el futuro,
futuro, tenemos que irnos al pasado. Y en el pasado es a través de las Escrituras. Porque Dios, en medio de los tiempos, dice la palabra, que envió a su Hijo, pero también hubieron profetas que se consagraron a Dios en esos tiempos, y la mano poderosa de Dios estuvo sobre ellos y hablaron del último tiempo, de las cosas que habían de vivir. También podemos ver nosotros que el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 al 10 dice de la siguiente manera: entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás le entregará completamente todo, le dará todo su poder, todo su reino, para que él haga la obra que siempre ha soñado hacer Satanás: destruir a miles y miles de millones de personas a nivel del mundo. Pero nosotros sabemos también que Jesucristo va a venir y va a reinar y va a gobernar, y todo aquel que confiese a Jesucristo y no se deje poner la marca de la bestia va a ser salvo. Hay una gran esperanza. También dice la Escritura que con gran poder y señales y prodigios, mire, mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar hoy en día. Hay muchos prodigios mentirosos hoy. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas presidentes están abriendo el pecado, firmando leyes, por muchas leyes que se firmen y se vean tan documentaditas y las acomoden a su placer por un sistema político financiero? Decía un político hace unos días atrás de Centroamérica: no, que el abrirle a esta ley, a esta comunidad, esto nos va a traer gran riqueza económica. Sí, te puede ganar cientos de miles de dólares o quizás millones de dólares, pero ¿sabes qué? Has abierto la desgracia para un país, ha abierto la desgracia para una sociedad, porque eso no queda ahí. Eso aparentemente empieza el reloj, se enciende el reloj de la ira de Dios, se enciende el reloj para para los desastres, tanto financieros, desastres en la sociedad, para ver el juicio de Dios que se activa contra esas naciones que le dan vuelta a Dios, naciones que han sido consagradas a Dios, donde no han respetado a tremendos hombres de Dios. A la mayoría de la población no la han respetado, le han pasado por encima por complacer a un par de desadaptados, a un pequeño grupo de desadaptados que le han abierto el corazón a Satanás y le han dado la espalda a Dios. Pero eso Dios lo toma en cuenta, y eso no queda impune. Eso va a tener tremenda repercusión. Por ello nosotros vemos en las Escrituras que todo eso va a tener un tiempo. Hay de aquellos que dictan leyes injustas, que ultrajan y maltratan, roban con tiranía, dice las Escrituras. Hay de aquellos, cuando habla de un ay, es un ay de dolor, un ay de tristeza, de tribulación, porque muchos de estos están haciendo viendo por su propio bolsillo, no importando la sangre y el dolor que están causando a unas grandes multitudes, a millones de personas. Por ello nosotros tenemos que saber y entender que nuestra mirada no debe estar en esta tierra. Tenemos que estar mirando siempre al blanco de la soberana vocación, a Jesucristo de Nazaret. A Él siempre tenemos que nosotros mirar y tener nuestra mirada. Por ejemplo, este tipo hará milagros, señales y prodigios. Son los que describen a los milagros. Sin embargo, los milagros de Cristo. Sin embargo, Pablo agrega la palabra falsos a esta decisión de anticristos para desacreditar así sus llamados milagros. Pablo dice: son falsos milagros. ¿Por qué son falsos? Porque no son duraderos, porque aún tampoco su reino es duradero. Su reino solo es de unos pocos años, y gracias a Dios que Dios tiene misericordia de la humanidad y de su pueblo, y aquel pueblo que le teme. Hoy es un tiempo que estamos viviendo, un tiempo de gracia, donde Dios está permitiendo que hoy se celebre, que hoy podamos tomar la decisión correcta de aceptar a Cristo en nuestros corazones. Vemos también toda esta tiranía de estos perversos. También podemos ver en Apocalipsis capítulo
13, verso 4. Sé que lo hemos leído un par de veces, pero hay tantas profundidades en este capítulo y en cada uno de los versos que es necesario volverlos a leer varias veces. Y dice Apocalipsis 13, 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Hoy ya vemos en diferentes países que se están abriendo templos para Satanás, para adorar a Satanás, porque ya lo están adorando, porque ya eso se está estableciendo en diferentes países, abriéndole culto. Y luego la generación o la población se lamenta por los juicios que vienen. Pero déjeme decirle, cuando usted le abre la puerta a Satanás, no crea que él le va a bendecir, no crea que lo va a prosperar. Y si le da que algunas cosas son ficticias, pero la paga son caras, y la paga de ello es caro. Por ejemplo, cuando el anticristo incumpla todo su tratado con Israel, rodeará Jerusalén con sus tropas. Mire, qué tremendo. Va a hacer las paces con Israel, vemos aquí según las escrituras, pero también cuando ya tenga todo controlado, va a ir en contra de Israel para quererlo derrotar y eliminar completamente. Dice Apocalipsis 13:8: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando de que todos los adoradores de la tierra, estos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Por ejemplo, cuando se pase el juicio final, sus nombres no van a estar en ese libro tan hermoso. Y por ello hay que asegurarnos hoy, cuando Jesús envió a los 70 de dos en dos a predicar en el libro de Lucas, vemos que regresaron y le dijeron: Jesús, los enfermos son sanados, los demonios salen, y les hablaron de las maravillas y vieron el poder de Dios a través de ellos. Pero Jesús les dice a ellos: mire, alégrense más, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué bueno por todo eso que ustedes vieron, y me gozo porque yo vi a Satanás descender como rayo del cielo, porque la obra se estaba avanzando, los demonios eran expulsados, y los demonios, me imagino, llamando a Satanás, diciendo: Satanás, no podemos con estos discípulos de Jesús, y él tiene que bajar como un rayo del cielo. Y mire, bajó, y entonces, pero Jesús les dijo a ellos: eso no es importante, lo más importante es que tus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque Jesús sabía el gran dolor y el tormento que había de venir para aquellos que no estén escritos en el libro de la vida. Es importante conocer todo esto, porque no es tan importante ver, por ejemplo, la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? Porque ¿cuántos van a ganar millones y millones y millones de dólares, de euros o de la moneda que sea en el mundo, las más valiosas? Pero ¿de qué sirve ganar todo eso y perder el alma? De tirar a la familia al infierno, y habiendo estado en una posición correcta, porque mientras tengamos vida en esta tierra tenemos esperanza de poder salvarnos. A la Biblia dice en Apocalipsis 13:15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. Mire, viene con un poder tremendo, porque no va a ser como nosotros vemos muñequitos hoy que hablan, o estatuas, por ejemplo la estatua de Lincoln, que la hicieron hermosa, espectacular, y puede hablar, pero esta va a tener su propia, va a pensar correctamente. Yo supongo que va a ser una estatua pero va a estar un demonio adentro de esa estatua que va a pensar, que va a decir las cosas que hacer. Algún principado diabólico va a estar exigiendo adoración a esa estatua de la bestia, de ese ser perverso. Va a estar pidiendo adoración, porque él viene a buscar adoración para sí mismo, porque es un orgulloso, un altanero, un embustero, un mentiroso que con engaños e intrigas ganará el corazón de muchos. Pero cuando se revele, todos se rascarán la cabeza diciendo: ¿a quién le fuimos a dar el poder? ¿En quién confiamos? Porque hoy hay una generación que le encanta mezclar todo, por ello él va a venir mezclado de todo para engañar al mundo entero. Por ejemplo, Jesús dijo que el príncipe de este mundo ha enceguecido el corazón, ha cegado el corazón y las mentes del pueblo del mundo. Es importante
que en este tiempo que estamos viviendo podamos nosotros mantenernos firmes. Miren lo que dice San Marcos capítulo 13, versos 14 y 15. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que le entienda, pues donde no debe estar. Mire, es importante saber esto, lo que dice, porque cuando veáis la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. ¿Por qué está diciendo esto? Porque cuando la iglesia sea arrebatada, está hablando después del arrebatamiento. Si yo puedo ver aquí en mi espíritu, puedo sentir que la iglesia se va antes de que venga, que surja de una vez el anticristo. Una vez que la iglesia se va, me imagino, yo puedo pensar esto, y eso es un pensamiento muy propio. Ese mismo día surge el anticristo. No es porque no esté, ya está en operación, pero no ha surgido porque la iglesia todavía está en la tierra. Pero una vez la iglesia se va, ese individuo surge, y al surgir va a establecer completamente su gobierno mundial. Pero mientras lo establece, todo va a correr en normalidad. Pero después de que lo establezca, se va a sentar en el trono de Dios, en el templo de Dios, no en el trono de Dios, perdón, en el templo que le va a permitir hacer a los judíos. Y entonces ahí es donde habla el apóstol, el discípulo Marcos habla y dice: no, el que entonces dice, cuando vean esto, el que esté en Judea, huyan a los montes, porque ya no va a haber confianza ni en papá, ni en mamá, ni en el hermano. Ya no se sabe quién tiene la marca de la bestia, porque no va a ser algo visible en la persona, porque va a ser una tecnología que va a entrar en el cuerpo. Por eso es importante nosotros entender en esto, que no es necesario llegar a ese punto tan difícil y complicado. Es más importante que mientras estemos vivos nos aferremos al Señor, nos sujetemos al Señor, busquemos de su presencia con el corazón y nos mantengamos seguros en Él. También dice Daniel 8:25: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá al ver cómo engaña al mundo, al ver cómo engaña a todos los políticos que se creen sabios e inteligentes, pero los va a engañar como a niño con un dulce, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos. O sea, cuando mire gobiernos que no se alinean con él, sin aviso les va a hablar lindo de frente, pero cuando los tenga en una posición para eliminarlos, no se va a tentar el corazón para eliminarlos. Es un tipo déspota, una persona, un personaje, pero sin escrúpulos, exactamente como lo describe la Biblia, con todo el poder y con toda la mentalidad de Satanás, destruir completamente a la humanidad y todos los que se opongan a él. Por ejemplo, también sigue diciendo: y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero que será quebrantado, aunque no por mano humana. Está hablando, aleluya, que se levantará contra Jesús a hacerle guerra a Jesús. Y eso está hablando que es la guerra de Armagedón, que ya es los últimos días de la tierra, ya es lo mero último de la tierra, y Jesús lo va a vencer con una espada que sale de la boca de Jesús. Vencerá a la bestia y al falso profeta y a todos los reyes de la tierra que siguieron a la bestia. A todos los ejércitos morirán ese día por no haber aceptado a Jesucristo y seguir las mentiras perversas de este ser sin escrúpulo. Una escritura ha descrito al anticristo de esta manera: tomen todo el pecado del mundo, dice este escritor, tomen todo el pecado del mundo, toda la perversidad del mundo, la malicia del mundo, y métanla en una sola persona. Más o menos así describe al anticristo un escritor reconocido. Y podemos ver esto porque según lo que dice aquí las escrituras, ¿quién podrá hacer cosas tan semejantes? Simplemente alguien que haya decidido hacerle caso solamente a Satanás. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 19 al 21: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Y quién montaba el caballo? Jesucristo. Y a la bestia y a los reyes de la tierra, porque los reyes de la tierra hoy
todo mundo que entra al poder, todo presidente no quiere salirse de ahí. Él quiere permanecer y buscan a cuanta costa poder quedarse en ese poder. Y mire, por eso la Biblia está hablando de este ser perverso que va a aparecer, donde les va a poder decir a todo el mundo: quédense en el poder ustedes, no importa, quédense ahí, pero yo voy a ser el presidente de todo el mundo. Y como los va a engañar y va a hacer milagros, prodigios, ¿quién se opone contra él? Y va a engañar a todos ellos. Por ello podemos ver, y contra su ejército, dice las Escrituras, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Mire, había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, porque la bestia se hará acompañar del falso profeta, haciéndose pasar este falso profeta como la obra del Espíritu Santo, la Trinidad diabólica, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y el falso profeta hará milagros también, pero vamos a ver lo que sigue diciendo las Escrituras. Dice: y habían adorado a su imagen, y estos fueron lanzados vivos de un lago de fuego que arde, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando está hablando de todos ellos, son los gobernadores del mundo que se aliaron con la bestia, y todos sus ejércitos ese día fueron eliminados con la espada que salía de la boca del Señor Jesucristo. ¿Y cómo puede decir: hey, ¿y cómo es que Jesucristo es amor? ¿Cómo es que Dios es amor? Dios es amor, y Él no quiere, porque el infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para Satanás y para sus demonios, pero el ser humano ha decidido darle la espalda a Dios y ha decidido por sí mismo ir al infierno. Jesús, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque en el infierno no va a haber nadie que no sepa que Jesús nunca lo amó, porque Él lo amó. Y todos, mientras estemos en esta tierra, tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo en el corazón y permitirle que Él more en nosotros, y no la maldad. Por ello podemos ver, dice la Escritura: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo. Ay, es una gran locura querer uno pelear contra Dios. Sabemos que la guerra, aleluya, que Él nunca ha perdido una guerra, que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Dios nunca cambia. Él es poderoso, Él es majestuoso, aleluya. Y como un simple ser humano, un mosco del universo, se va a poner a pelear contra el Creador. Es una completamente locura. Y hay muchos que están siendo engañados por Satanás para querer pelear contra Dios, se han rebelado en contra de Dios. Pero eso lo único que ha traído es calamidad, muerte, miseria a sus vidas. Y no es porque Dios quiera matar al ser humano. Dios quiere darle vida, Dios quiere llevarlo a morar con Él. Pero es importante entender que mientras estemos en esta tierra, tenemos que morir a nuestros deseos carnales, a los deseos pecaminosos, y permitirle que el Rey de Reyes fluya en nuestras vidas. También dice Apocalipsis capítulo 16 verso 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esa se le llama la guerra de Armagedón. Hemos escuchado, yo no fui partícipe porque fue en el siglo pasado, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hemos leído y quizás hemos visto por la televisión las guerras que han habido, pero saber que esta es la guerra más épica, y esa es la guerra mundial, todo el mundo peleando contra Dios, pero nunca Dios va a usar Dios no va a usar su ejército. Solamente la espada que sale de la boca de Jesús va a eliminar completamente a la bestia y al falso profeta y a todos los reyes y el ejército y los moradores de la tierra. Podemos ver el poder de nuestro Señor Jesucristo. También dice, según de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8:
Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque ese día va a haber una presencia poderosa, porque viene el Santo de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo ese ejército. Y en la tierra va a estar el perverso, el sanguinario, el mentiroso, el asesino, el egocéntrico, el soberbio, pero solamente con la presencia, aleluya, del unigénito de Jesucristo. Esa presencia y el abrir su boca va a ser suficiente para derrotar a este perverso, que ha sido el hombre más perverso y sanguinario que la tierra ha permitido recibir y que camine sobre ella. Por ello es importante saber, bendito sea el nombre del Señor, que mientras estemos en esta tierra podemos elegir el camino correcto, el lado ganador, entregarle a Cristo, a nuestro corazón a Jesucristo, y permitirle que Él more en nuestros corazones y poderle servir por la eternidad. En la eternidad sabemos que aunque luchemos y pasemos dificultades en esta tierra, tenemos una vida eterna garantizada con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, que veremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Y aunque miremos los sistemas de este mundo poderosos, implacables, firmando leyes a cuanto su antojo les da, y no importando la situación de un pueblo que llora, que sufre, y poder ver que cuánta gente perversa, gente que solo busca de continuo al mal, se han olvidado de Dios, están cambiando las leyes correctas por leyes corruptas y perversas, y mirar que pareciera que fuera imposible sacar toda esa maleza de los lugares de autoridad. Pero saber esto, que a mí lo que me consuela es que cuando leo el libro de Revelaciones, que eso va a tener su fin, eso va a ser derrocado, eso va a ser eliminado, porque el Rey de Reyes va a venir por su iglesia, pero después de 7 años de la boda del Cordero va a venir con su pueblo. Vas a eliminar, va a matar a la bestia, al falso profeta y a todos esos reyes perversos y corruptos que han estado gobernando con maleza, con perversidad, y se han llenado las manos de sangre inocente. Van a ser eliminados y Dios limpiará la tierra completamente, y la tierra volverá a dar su fruto. Va a ser tierra nueva, cielo nuevo, y el Señor gobernará las naciones con justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y los reyes de la tierra adorarán al Señor Jesús, porque ya será un pueblo santo, donde no va a haber mentira, no va a haber rencor, no va a haber resentimiento, no va a haber calumnia, no va a haber corrupción en los gobiernos, sino que va a ser un pueblo que alaba y bendice al Rey de Reyes, porque el pastor de los pastores gobernará completamente el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo podemos ver en las Escrituras. Por ello tenemos que mantenernos firmes. Ya falta poco para la venida del Señor Jesucristo, y saber esto, que mientras Él viene nos mantenemos firmes, buscando en su presencia, manteniéndonos consagrados delante de Él, y sabiendo que su venida es pronto y le veremos cara a cara como Él es, y disfrutar de su venida y acompañado con todo su ejército y sus ángeles, y saber que Él va a reinar y va a regir la tierra con justicia, con equidad, donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no van a haber pensamientos perversos, ya no van a haber asesinatos, ya no van a haber abortos, ya no van a haber sacrificios humanos, solamente alabanza y adoración al Rey de Reyes. Aunque todo se parezca difícil y cuesta arriba, esto no va a tardar, porque en su momento el Rey de Reyes hará su jugada maestra y todo saldrá adelante, porque estamos del lado ganador. Podemos ver en las Escrituras, a la luz de la palabra del Señor, como el libro de Revelaciones nos enseña que desde el capítulo 1 aparece la revelación de Jesucristo. El unigénito del Padre viene a regir, aleluya, y a regir las naciones con vara de hierro, y a eliminar y a sacar a todos aquellos que han sido partícipes de traer dolor y angustia al pueblo. Dice Apocalipsis capítulo 19 verso 20: y vi y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había
hecho delante de ellas señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Este profeta va a ser un líder religioso, y vemos en el mundo hoy que las religiones se están uniendo, todo tipo de religión se está uniendo para hacer una sola religión, y de ahí va a aparecer el falso profeta. Y dice las escrituras: y habían adorado a su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Podemos ver en las escrituras que son las dos primeras personas que van a ir al lago de fuego. Los primeros dos es la bestia, es el anticristo, y el falso profeta que lo acompaña, aquel que reunió todas las religiones del mundo para que adorasen a la bestia. Son los dos primeros que son lanzados al lago de fuego, lanzados ahí por medio del Señor Jesucristo. Y dice el capítulo 20, verso 10 de Apocalipsis: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiero decirte esto: ¿a dónde quieres pasar tu eternidad? ¿La quieres pasar en el paraíso con el Señor Jesucristo, aquel juez justo que va a regir las naciones con justicia, con bendición, con equidad, donde ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, no va a haber fatiga del sol, no va a haber cansancio, no va a haber robos, asaltos, secuestros, no va a haber nada de eso, ni perversidades, ni pensamientos inapropiados, nada de eso? ¿O quieres pasar la eternidad juntamente con Satanás, con la bestia y el falso profeta? La decisión es hoy que debes de tomarla. Yo te invito: ábrele tu corazón al Señor y no permitas pasar una eternidad. Si has vivido lejos de Dios, pero déjame decirte que puedes vivir toda una eternidad cerca de Él. O si vives lejos de hoy y partes de esta tierra lejos de Dios, hoy vas a pasar una eternidad lejos de Él también. Pero si vives hoy cerca del Señor, vas a vivir también una eternidad cerca con el Señor. Así es de que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta poderosa palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Ministro Marco Uceda.